en este día 98 años de edad. Y en Sale el Sol queremos rendirle un pequeño homenaje, muy a nuestro estilo, un homenaje del corazón, y para ello nos acompaña, como es costumbre, el padre José de Jesús Aguilar. ¿Cómo está, padre? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, igualmente. Oiga, 98 años, pero aparte es un padre con una historia fantástica, no solamente alrededor de la religión, sino inclusive en Europa a través de la política. Bueno, yo creo que de los más de 250 papas que han existido en la historia, si tú le preguntas a un mexicano, háblame de algún papa, y seguramente te va a hablar la generación actual del Papa Francisco, pero podemos decir que la gran mayoría te puede hablar de Juan Pablo II, ¿no? Y es que Juan Pablo II no solamente marcó a la Iglesia, sino particularmente marcó a México, porque imagínate, simplemente por decir todas las anécdotas que podíamos contar de su vida, lo nombran, lo eligen papa en octubre de 1978 y decide que en 1979 hace su primer viaje internacional a México. Tú sabes que los viajes de este tipo se requieren organizar por lo menos con un año de anticipación. De tal manera que en enero de 1979 ya estaba el Papa en México, en un momento en que en México no había relaciones diplomáticas con el Vaticano. Por esta razón, aunque el presidente López Portillo lo fue a recibir al aeropuerto, no fue en calidad de presidente, sino como en calidad de amigo. Y por supuesto que organizó un gran movimiento en este país, que además hizo que México estuviera en los ojos de todo el mundo, porque un papa, después de Paulo VI, visitaba el continente americano, pero en una gira sumamente importantísima, y en esta ocasión que habló de México siempre fiel, pues se ganó el corazón de todos los mexicanos. Totalmente, oiga, y recuerdo yo perfectamente, porque ¿cuántas veces vino el Papa Juan Pablo II? Si no estoy mal, ha sido el Papa que más veces ha visitado nuestro país, ¿no? Sí, evidentemente México fue uno de los países privilegiados, pero desde el primer momento, porque yo recuerdo incluso que cuando iba bajando de la escalerilla del avión, que era un gran suspenso para todos, un reportero dijo, el Papa se ha caído en este momento. Y lo que pasa es que el Papa, cuando bajó la escalerilla, lo que hizo fue inmediatamente inclinarse para besar suelo mexicano. Y esto fue una forma en la que sentimos que México estaba siendo besado por el Papa, todos y cada uno de los mexicanos, en un acto maravilloso de acercamiento, ¿no? Que como bien lo dice, yo no sé si sea un acto que hagan constantemente un Papa a la hora de llegar a suelo distinto, pero era una costumbre del Papa Juan Pablo II siempre al tocar nuestra tierra. Lo inició en México. Esto ningún papa lo había hecho, y ya después de que visitó México e hizo esto, lo fue haciendo en los más de 100 países que fue visitando, pero México definitivamente fue el primer lugar. Y yo tengo de ese momento pues un recuerdo maravilloso, porque imagínate, estaba en el seminario, y cuando se eligió a todos los seminaristas que iban a estar cubriendo la misa en la catedral, la primera misa del Papa en México, un acto histórico, pues todos los seminaristas estamos a ver a quién le toca hacer una lectura, a quién le toca llevar el incensario, a quién le toca llevar la cruz. Y me dicen, no me digan, tú vas a ser el acólito que vas a estar junto al Papa llevando el libro. De tal manera que cuando el Papa iba entrando a la catedral, imagínate el tumulto, el griterío en el Zócalo, porque el Papa todavía no había sufrido un atentado, y el Papa en ese momento viajaba lentamente, no tenía papamóvil cubierto con cosas, cercano a la gente. Yo oí el tumulto de cuando ya venía el Papa, y mira, las piernas me temblaban, y finalmente cuando entró a la puerta de catedral y yo estaba ahí ya para recibirlo, me quedé de tal manera que cuando ya el Papa se empezó a vestir y me vio, me dijo, no te preocupes, soy el Papa. Bueno, imagínate, y en un perfecto español, porque mira, y tengo ahí en estas imágenes encuentros maravillosos que tuve con su santidad. Me tocó estar incluso en el momento en que le dispararon allá en el Vaticano, pero como te mencionaba, en la catedral el Papa
un perfecto español. ¿Por qué? Porque el Papa hizo su tesis para su doctorado sobre San Pablo, sobre San Juan de la Cruz, un santo español. Entonces, para hacer su trabajo en Roma sobre este santo, tuvo que aprender perfectamente el español y por esto lo habló maravillosamente. Y cuando iba terminando ya la celebración, yo me le quedé viendo a su solideo, este sombrero que tenía en la cabeza, sí. Y el Papa, en un agradecimiento maravilloso, mira lo que me dio. Es este que está aquí. Este es el solideo que utilizó el Papa Juan Pablo II en la catedral y en la Basílica de Guadalupe, donde también me tocó ayudarle. Que es un gran recuerdo. Oiga, y ahorita retomando un poco lo que decía acerca del atentado, a partir de este atentado es cuando el Papa Juan Pablo II empieza a deteriorarse en salud. Aparentemente nunca se pudo recuperar al 100% después de eso. Se deteriora sobre todo porque no solamente es la bala que le penetra en parte del aparato digestivo, sino porque a partir de ese momento se introduce una bacteria que va a estar complicándole la vida. De otra manera, Juan Pablo II hubiera vivido mucho más, claro, hubiera tenido un mayor rendimiento, pero creo que Dios sabe también por qué van pasando las cosas. Ese 13 de mayo, de acuerdo a una profecía que algunos interpretan de Fátima, porque el atentado fue justo el 13 de mayo, se acaba de cumplir este día, se anunciaba que el Papa moriría. Es decir, un hombre de blanco tendría un atentado y justo el 13 de mayo a las 5 de la tarde, yo estaba en ese momento, es cuando recibe estos disparos. La gente no se imagina lo que está pasando cuando vienen estos disparos. Todas las palomas que estaban en la plaza de San Pedro vuelan y entonces todos los peregrinos levantamos la vista a ver las palomas y cuando bajamos la vista vemos que el Papa va cayendo y lo sacan inmediatamente por la plaza de San Pedro y nos quedamos con el grito de han matado al Papa. Más tarde nos enteramos de que está en operaciones, pero cuando el Papa, después de un tiempo largo, recupera la conciencia, dice, la Virgen desvió el proyectil. Entonces, esto cambia radicalmente la forma en que el Papa se va a comunicar. Por una parte, la gente va a decir, no queremos que le vuelva a pasar algo al Papa, y entonces lamentablemente al chofer de todos los autos que va a usar después, rapidito, ¿no? Claro. El Papa decía, no, yo no quiero esto, pero lamentablemente seguridad y protección. Por solidaridad van a tener más cristales y por supuesto también el Papa tendrá un deterioro cada vez mayor, ¿no? Ahora sabemos que el Papa es santo y esto que simplemente era una prenda de vestir, como ya es santo, se convierte en una reliquia, claro, porque tú sabes que todas las prendas que un santo haya tenido en posesión se convierten en una reliquia maravillosa, ¿no? Una reliquia que pues voy a donar también a un santuario para que no sea algo personal, sino que la gente pueda tener acercamiento a él. Verlo y disfrutarlo como nosotros disfrutamos de estas pláticas con usted, como siempre, que a lo largo de toda esta semana vamos a estar con este serial acerca del padre del Papa, Juan Pablo II, con el padre José de Jesús. Gracias, padre, muchas como gracias siempre. Es divertidísimo, es entretenido, pero aparte es parte de nuestra cultura, finalmente. Y esto lo digo con todo respeto para todas las personas que no profesan la religión católica. Claro, creo que la parte cristiana no solamente tiene la parte de fe, sino arte, cultura, música y muchas otras cosas más. Padre, muchas gracias. Gracias. Un placer como siempre. El día de mañana vamos a seguir con el serial. Por lo pronto, vamos con los pajaritos que ya están ahí colgaditos del alambre. Aquí